Bienvenidos a la segunda exposición de experto de la UBA 2. Construyendo experiencias, Learning by Doing y metodologías activas. En la exposición anterior hablábamos sobre la importancia de diseñar y llevar a cabo encuentros significativos y conmovedores, que nos hagan parte de un recorrido vivo y que inviten a los estudiantes a comprometerse con lo que transcurre en ellos. Para esto, será clave poner el foco en lo que transmitiremos y en lo que el estudiante efectivamente va a hacer durante los encuentros. En algunas ocasiones se va a destinar el tiempo en vivo a la explicación sobre un tema, al apoyo sobre ciertos interrogantes, a la revisión o discusión de enigmas de la disciplina, y en otras al intercambio con expertos o a la presentación de producciones con distintos públicos, entre otras actividades posibles. Ahora bien, la pregunta es, ¿a través de qué prácticas podemos potenciar esto? Si durante los encuentros el estudiante crea y produce, esas horas serán parte de su construcción del conocimiento. Buscaremos generar una acción que promueva esta construcción. Y aquí es donde entran en juego las metodologías activas. Al planificar el encuentro, crearemos una secuencia de pasos a seguir para asegurarnos al menos parcialmente el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Al pensar en los distintos momentos de la clase, el inicio, el desarrollo y cierre, vamos a pensar en distintas actividades. Empezando por el inicio, se pueden llevar a cabo actividades tales como abrir un espacio de diálogo, recapitular sobre algún tema previo, conectar con lo que los estudiantes ya saben sobre el tema y a partir de estos disparadores, pasar al desarrollo del encuentro, donde se pondrá en juego la metodología o estrategia elegida. Luego, en el cierre de la clase, podremos pensar en realizar alguna síntesis de los temas abordados. Si pensamos en qué queremos que los alumnos logren o hagan, pensaremos en ese accionar visualizando el final del mapa. Entonces, la pregunta que nos va a ayudar a pensar esto es ¿qué construcciones queremos que se lleven los alumnos en su paso por este encuentro? Las metodologías de enseñanza serán aquellas técnicas, estrategias y recursos que se utilicen para enseñar un contenido o una habilidad. Dentro de ellas, las metodologías activas se van a centrar en la participación activa del estudiante, buscando desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, entre otras. Estas metodologías se basan en la premisa de que el estudiante es un constructor activo de su propio aprendizaje. Promueven la acción, la reflexión y la aplicación práctica de lo aprendido. Algunos ejemplos de metodologías activas son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, las rutinas de pensamiento y las buenas preguntas. Nos detendremos en cada una de ellas para pensarlas en profundidad. El aprendizaje basado en proyectos consiste en organizar secuencias de trabajo que comiencen con un desafío, una pregunta o un problema relevante presentado por el docente, donde los alumnos tienen que idear una serie de secuencias para resolver el problema inicial. Culmina con la elaboración de una creación o un producto final que hace visible el aprendizaje alcanzado. A su vez, puede plantearse también la investigación sobre un tema, donde aplicando el método científico se elaboren hipótesis y se elaboren conclusiones finales. Aquí les dejamos un ejemplo que podría aplicarse en una materia de la carrera de hotelería, donde se plantea el proyecto con una pregunta disparadora y los estudiantes deben realizar distintas tareas para realizar y culminar con un producto final que será el manual de atención, en este caso, de atención al huésped aplicable a un hotel y validado con simulaciones prácticas y retroalimentación de expertos. En el aprendizaje basado en problemas, los alumnos trabajan colaborativamente en el estudio de un caso o un problema, centrándose en buscar soluciones viables o alternativas de acción. El docente suele llevar diferentes casos o situaciones dilemáticas donde los estudiantes deben generar distintas alternativas de acción. Se suele trabajar en grupo y el docente es el facilitador. Será valioso que el caso o problema esté relacionado con el futuro ejercicio profesional de los estudiantes. Este ejemplo que les presentamos podría ser un posible problema o caso aplicable a distintas materias y carreras, donde los estudiantes a partir de un problema inicial deben realizar un proceso de investigación, de consulta a distintas fuentes y de elaboración de hipótesis para llegar al producto final que será un informe diagnóstico con propuestas.
La metodología de aula invertida resulta una variante de la clase expositiva, donde el docente envía el contenido o lo graba antes de la clase y los alumnos pueden verlo por su cuenta previamente al encuentro. El docente puede o bien grabarse a sí mismo o utilizar contenidos de otros docentes y acompañar estos contenidos con preguntas disparadoras que remarquen dónde poner el foco para que los estudiantes puedan verlo por su cuenta. De esta manera, ellos realizan su análisis previo y el tiempo de clase puede utilizarse para las actividades prácticas. Un ejemplo de esto podría ser, en una clase sobre algún tema, se les pide a los estudiantes ver en sus casas un video explicativo y leer una línea de tiempo, y luego utilizar el tiempo del aula, de la clase en vivo, para debatir, analizar documentos en grupos y resolver preguntas guiadas. Lo valioso va a ser poder dedicar el tiempo en vivo a la práctica y la discusión y no a la exposición. Esta metodología se basa en la importancia de las preguntas dentro de una clase por parte del docente. Realizar una pregunta va a tener distintas intenciones, como despertar el interés en los alumnos, verificar si están comprendiendo, promover la reflexión o estimular el establecimiento de relaciones. En la práctica, las preguntas abiertas van a generar intercambios y reflexiones. Esas serán las buenas preguntas que van a despertar en el alumno habilidades de pensamiento de orden superior. Van a implicar resolver algún desafío y buscar que los estudiantes apliquen un contenido más allá de evocarlo. Por otro lado, aquellas preguntas que se responden con sí o no van a cerrar el diálogo, mientras que estas preguntas generan debates e intercambios. Por ejemplo, al exponer un tema, antes de empezar con la teoría, se pueden realizar algunas preguntas que impliquen que los estudiantes investiguen y reflexionen sobre el tema antes de empezar a exponerlo. Por otro lado, las rutinas de pensamiento son un conjunto de actividades breves y consignadas que ayudan a que los estudiantes pongan en palabras o hagan visible aquello que creen, entienden o piensan. Se utilizan en diferentes momentos de la clase para visibilizar y hacer explícitos los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, la rutina antes pensaba y ahora pienso, que se puede utilizar al final de una clase, permite visibilizar lo que el estudiante pensaba antes sobre un tema, antes de la clase, y lo que ha logrado construir en su conocimiento una vez que adquirió el nuevo aprendizaje. Otro ejemplo es la rutina ticket de salida, donde se le pide a los estudiantes que digan o escriban en algún espacio una idea que se lleven de la clase. Aquí les dejamos otro ejemplo de rutina de pensamiento, llamada Veo, Pienso y Me Pregunto, donde se puede mostrar una imagen a los alumnos y pedirles que describan lo que ven, lo que piensan y hacerse alguna pregunta sobre ello. En este caso, con esta rutina, vamos a promover la observación, el análisis y la curiosidad. En resumen, diremos que las metodologías activas se presentan como estrategias potentes que sitúan al estudiante en el centro del proceso, promoviendo la acción, la reflexión y la aplicación práctica de lo aprendido. Estas metodologías buscan desarrollar competencias clave para la construcción del conocimiento. Todas comparten la premisa de que el aprendizaje es más profundo y duradero cuando los estudiantes participan activamente en su construcción, experimentan y ponen en juego sus propios recursos para comprender y transformar la realidad. Podemos, a la hora de pensar y desarrollar actividades de este tipo, apoyarnos en instrumentos como la inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, etc., siempre teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y brindándole esta información a la inteligencia artificial para que nos genere actividades más potentes. A lo largo de la unidad reflexionamos sobre la importancia de planificar los encuentros de enseñanza como experiencias significativas, que trasciendan la simple transmisión de contenidos y conviertan a los estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje. Para seguir afianzando estos conceptos y evidenciar cómo se traducen en la práctica, los invitamos a realizar la actividad Tengo un problema, donde los invitamos a escribir una actividad para una clase sincrónica de su materia, enmarcada dentro de las metodologías activas de aprendizaje. Por último, haremos una síntesis parcial de lo que fuimos viendo, que servirá como espacio de integración y preparación para los próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos en el recorrido de esta segunda UVA. Los esperamos en la próxima actividad.